Círculo de Poder presenta las noticias, la información veraz y oportuna. Círculo Informativo, porque la información es poder. La síntesis de las noticias. La síntesis de las noticias. El resumen informativo está aquí. Diputados de la 54ª legislatura anulan nombramientos de Instituto Morelense de la Información Pública y Estadística e Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Se han gestionado 1.469 millones de los 3.400 destinados por CEP para escuelas dañadas. Diputados locales de Morena anuncian la disolución de la coalición Juntos Haremos Historia. Respaldan diputados de Morena petición de los universitarios. Renuncia el comisionado de Seguridad Pública Alberto Capella. Ley seca en los 33 municipios de Morelos a partir del próximo sábado por motivo de las fiestas patrias, declaró el secretario de Gobierno Ángel Colín. Cuauhtémoc Blanco, gobernador electo, anunció que su toma de protesta será en Plaza de Armas. Poder Judicial ofrece 5,000 millones de pesos por austeridad. Se complica que Enrique Peña Nieto firme el Telecan 2.0. Diputados aprueban tope salarial. Ningún funcionario público podrá ganar por encima del presidente. La síntesis de las noticias. La síntesis de las noticias. Esto fue el resumen informativo. Gracias por acompañarnos. Esto es Círculo de Noticias, un esfuerzo informativo de Círculo de Poder, y el día de hoy estaremos analizando, si nos permite, la información más relevante que se ha ido generando en las últimas horas. El día de ayer renunció el comisionado de Seguridad Pública, dándole un fin al ciclo de este tan polémico ejercicio que se había generado por parte de Graco Ramírez, y también la 54ª legislatura, que está dando mucho que hablar. Pero antes de entrar de lleno en la información, ¿le parece si vemos el clima, cómo va a estar el día de hoy? Ese es el clima. La información climatológica está aquí. Este es el clima en Círculo de Noticias. Soleado, nublado o con lluvia. Esto fue la información climatológica en Círculo de Noticias. Pues sí, ese es el clima y hay que estar prevenidos porque el día de hoy seguirá lloviendo en casi todo el estado de Morelos. Pero bueno, antes de entrar ya en el tema de información, lo invitamos a que en redes sociales nos siga para estar en prácticamente tiempo real, consultando toda la información y estando informado casi en tiempo real. Pero ¿cuáles son las redes sociales, mi productor, por favor? Sí, ¿qué tal? Mira, nos pueden encontrar en Facebook, ¿sí?, como Círculo de Poder, en Twitter, @círculo_de poder. Estamos en Instagram, Google+, YouTube, como Círculo de Poder. También contamos con un sitio web, www.circulodepoder.com. Para que en tiempo real prácticamente esté usted bien informado y pueda también accesar a todos nuestros contenidos, a las entrevistas con los líderes de opinión más relevantes del Estado, entre otros contenidos. Pero bueno, ya entrando en tema noticioso, el día de ayer en la noche, el comisionado de Seguridad Pública, Alberto Capella, anuncia en un video en sus redes sociales que terminaba el ciclo ya como comisionado de seguridad. El tema es controversial porque al final de cuentas ya viene el cambio generacional, o más bien el cambio de poder, mejor dicho, y ya llegó un vicealmirante que tomará las riendas empezando el ejercicio de Cuauhtémoc Blanco en 2 semanas más o menos. Pero bueno, eso es lo que nos decía de entrada. Ciudadanas y ciudadanos del estado de Morelos, estamos a 13 de septiembre, son aproximadamente las 22 horas. Quiero informarles con sentimientos encontrados que el día de hoy, en acuerdo con mi jefe, el señor gobernador del estado, Graco Ramírez, he tomado la determinación de renunciar a esta honrosa responsabilidad de comisionado estatal de seguridad pública en la que nos tocó servir con mucha determinación a las familias y a las y los ciudadanos de esta entidad ante este importante reto que es recuperar la paz y tranquilidad del estado de Morelos. Quiero reconocer con mucha humildad que faltan muchísimas cosas por hacer y que en este esfuerzo de 4 años y medio el tiempo fue insuficiente para alcanzar y lograr los objetivos que esta administración se había planteado
en particular el recuperar de forma absoluta la paz y tranquilidad del estado de Morelos. Pues sí, aquí el comisionado reconocía que hay bastantes jefaturas pendientes en el tema de seguridad, pero creo que hay que rescatar el asunto de la infraestructura. Pero bueno, primero él puntualizaba que había algunas jefaturas pendientes, pero también hablaba de los avances que se generaron en este periodo. Pero también quiero decirles con mucha certidumbre y con mucha convicción que los avances que se han dado en este periodo, en este sexenio, han sido los más importantes en la época contemporánea de una entidad con tantas complicaciones como el estado de Morelos. Se logró gracias al liderazgo y la voluntad política de quien gobierna, se logró a la determinación, la valentía de las y los policías de esta entidad, se logró también al acompañamiento y al esfuerzo que autoridades federales realizaron, y particularmente a algo de lo que me siento muy orgulloso, que es la creación de los comités de vigilancia vecinales, que siempre estuvieron sumamente participativos y acompañando a mis mandos policíacos y a los policías en los diferentes sectores y cuadrantes que creamos para el servicio de seguridad pública en cada uno de los rincones del estado de Morelos. Y sí, bueno, a final de cuentas hay avances. Lo que platicábamos antes de entrar a esta nota de lleno era, yo creo que el mayor avance que se genera en el aspecto de seguridad en el estado definitivamente es la infraestructura con la que se llega a adquirir. Cuando llega aquí Alberto Capella, que le decían el superpolicía, llega a un estado que no tenía una infraestructura fuerte. Hoy generan el ejercicio y la infraestructura del C5, que es un avance muy importante. Hay muchas dolencias, es real, la falta de coordinación, la falta de liderazgo y de convencimiento incluso de la sociedad, pero el tema de la infraestructura es importante, productor. Pues sí, bien lo comentas, ¿no? Vemos hoy un estado tecnológico, hablando en temas de seguridad, vemos cámaras, sí, las cuales no teníamos, y como lo hemos comentado, ¿no? Gracias a las cámaras se han podido capturar varias pandillas criminales, ¿no? O el famoso caso, ¿no? Del empresario que iba saliendo y que lo secuestraron desafortunadamente, donde lo mataron. En Guerrero. ¿No? Entonces, que fue gracias a las cámaras que pudieron seguir el trayecto del vehículo. Entonces, sí ha funcionado. Hay muchas cosas malas, mucho rezago, sí, indudablemente. La sociedad lo sigue viviendo. En el transporte público seguimos los asaltos, ¿no? En las vías. Entonces, pero también está la parte buena que hay que resaltar. Sí, al final de cuentas aquí no es defender lo indefendible. Hay mucho rezago. Realmente Morelos no ha salido de una crisis completa, una crisis realmente medular en el tema de seguridad. Algunos cárteles de la banda organizada se han asentado aquí y se ha batallado mucho para erradicarlos, pero bueno, los cimientos están puestos. A partir del 1 de octubre, que entra Cuauhtémoc Blanco, entra el nuevo encargado de la seguridad, que será el vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros, que habremos de ya aprendernos ese nombre porque será el nuevo titular en el tema de seguridad. Y al final de cuentas, esperemos que no sea un borrón y cuenta nueva, que además ya no lo puede hacer así, homologando además el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, que él apuesta por el tema del mando único. Habrá que ver cómo se homologa aquí, cómo se implementa, pero bueno, ya los cimientos están puestos. El día de hoy, mientras se hace esta transición, Francisco Javier Virrueta es quien estará encargado del despacho de la seguridad. Pero bueno, ya se vislumbra a un par de semanas que realmente el vicealmirante, que además es un militar de carrera, vislumbra un poco más de orden y al final de cuentas tomará, no de cero como lo decíamos, la seguridad del tema de la infraestructura, y eso nos dará, por lo menos queremos creer, que va a ser un paso importante. Porque hasta él lo reconocía, ¿no? Sí. Cuando él vino al estado, recorrió, cuando Capella lo invitó. Se sorprendió, ¿no? Al C5, dijo, wow, la infraestructura que se tiene, ¿no? Entonces, él también reconoce ¿por qué están tan rezagados? ¿No? ¿Qué está pasando, no? Entonces, y el mando único, yo creo que en algunos municipios sí era necesario, ¿no? Sí. Entonces, sí ayudó quizás en algo, pero se tiene muchísimo que mejorar. Sí, al final de cuentas. Y el contrapeso, al final de cuentas también hay que decirlo, el modelo del mando único fue muy criticado porque decían que era el brazo armado del gobernador Graco Ramírez y que lo utilizaba a discreción. Eso habrá que ver, quedará, ahora sí que la historia dará su punto de vista, pero al final de cuentas los cimientos están fuertes, no justificamos lo injustificable, tenemos muchos rezagos en la mayor parte de los delitos de alto impacto, pero ya no empezamos de cero, que para mí es fundamental. En otro sentido de ideas, después de darle la vuelta a la hoja, el día de ayer en el Congreso de Morelos quedaron integradas por fin las comisiones, las famosas comisiones. Se redujo de 33 a 27 comisiones, que eran como el preludio para empezar a trabajar ya en el tema legislativo, empezarle a dar forma ya a un trabajo legislativo en pro del gobierno, en pro de las iniciativas de gobierno, y a final de cuentas quedan las comisiones integradas a grosso modo. Si me ayudas, productor.
Sí, mira, el PS encabeza 4 comisiones: Justicia y Derechos Humanos y Atención a Víctimas, Desarrollo Metropolitano, Zonas Conurbadas y Asentamientos Humanos, Atención a Grupos Vulnerables, Migrantes y Personas con Discapacidad, y Desarrollo y Conflictos Agrarios. El PT se queda con la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, al igual que el Desarrollo Económico, Gobernación y Gran Jurado, así como la de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación, Salud y Desarrollo Agropecuario, Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Regional y Pueblos Indígenas. Sí, la Comisión de Hacienda recae en la priista Rosalina Massari. Puntos constitucionales: Legislación, Seguridad Pública, Protección Civil, a Marcos Zapotitla, que pertenece al grupo de Morena. Educación y Cultura, a la diputada de la Nueva Alianza, Blancanieves Sánchez. Medio Ambiente, Aguas y Recursos Naturales, a la panista Dalila. Ciencia e Innovación, Tecnología, a Naida Díaz Roca. Igualdad de la Familia, también se le atribuye a la panista Dalila. Exactamente. Y por último a Morena, que además es la polémica y ahorita tocaremos el tema. Morena se queda con la Comisión de Igualdad y Género, de Transparencia y Protección de Datos Personales y Anticorrupción y de Diversidad Sexual y Ética Legislativa. El tema aquí pasa porque al final de cuentas, y ya lo había anunciado Morena en su momento, que si no se veía beneficiado con la asignación de comisiones, se iban a inconformar públicamente. Y ayer, bueno, pues al no verse integrados, o por lo menos ellos considerar que no se ven integrados en una manera equitativa, el diputado Javier García arremete. Primero quiero más o menos condensar, sintetizar. Por fin, ¿cómo quedarían las comisiones? Gobernación rápidamente quedaría con José Casas, Educación con Blancanieves Sánchez, Justicia con Alfonso Sotelo, Trabajo con Tania Valentina, Hacienda con Rosalina Massari, Seguridad con Marcos Zapotitla y Participación Ciudadana con Ana Guevara, que propiamente ahí se condensan las comisiones. Ahora paso al siguiente tema, que era precisamente el disgusto que se genera con esta conformación de comisiones por parte de la fracción parlamentaria de Morena, en la cual dicen que, o sea, literal, el diputado Javier García Chávez externa que se materializa la traición del PES y el PT a Morena. Pero bueno, esto es lo que decía. Se materializó la traición del Partido Encuentro Social y del Partido del Trabajo a Morena. Ellos, con este acto, rompieron la coalición Juntos Haremos Historia en el Parlamento, en el Congreso de Morelos. Aquí, bueno, lo que externaba el diputado de Morena, que se había materializado una traición, por lo menos ellos lo sienten así, del PES y al PT hacia Morena, porque además ellos exigían tener más representatividad, no tuvieron la mesa directiva, ellos querían tener la Comisión de Hacienda de entrada, era punto medular. El que se le quede a Rosalina del PRI es para ellos una afrenta y no de mérito. La diputada tiene mucha capacidad. Yo creo que es de los diputados que más capacidad tienen en este momento en el recinto legislativo, pero nada más representan un solo voto, una plurinominal que es y además del PRI. Entonces Morena se ve muy agraviado, por ahí hablan del rompimiento directamente, de que ellos están formalmente rompiendo la alianza, esos dos partidos con Morena por esta traición, pero también cita que no estamos hablando de un rompimiento total con el PES y con el PT, pero sí en sus fracciones parlamentarias, donde se gobierna, donde se trascienden las leyes. Entonces, bueno, eso es lo que nos decía. Vamos a pasar nuestro reporte. No estamos hablando de un rompimiento total con el PES y con Morena, pero sí estamos hablando del rompimiento con el PES y con el PT en el Congreso del Estado. Y dice que van a pasar su reporte, la pregunta sería ¿quién? Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué le van a decir? ¿Nos chamaquearon? La verdad es que mis amigos de Morena esta vez y de lo sublime a lo ridículo, creo que pecaron en su momento de inexperiencia y sobre todo de soberbia. Productor, no sé tú cómo lo veas, y les ganaron el mandado literal. Y ahora que se ven superados, dicen vamos a pasarle el reporte, pues aquí se entiende que a la Federación, a Andrés Manuel, para acusarlos, pero la verdad es que creo que les faltó mucho oficio político. Él o a Jacob, quién sabe a quién le vayan a pasar el reporte, ¿no? Pero lamentable lo que se está suscitando en el Congreso. Bueno, son los primeros días, las primeras semanas están asentando, ¿no? Pero ve de qué manera. Muchos no tienen experiencia política, ¿no? Yo creo que, como bien lo comentas, alguien que sobresale en experiencia legislativa es Rosalina por su larga trayectoria como tanto diputada federal, local, ¿no? Y es por ello que yo creo que la compensan con la Comisión de Hacienda, que pues sus méritos lo ha de tener, ¿no? Mira, entonces, es de lo mejor, no quiero nada más
ser peyorativo, es de lo mejor que hay en el PRI, definitivamente, ¿no? Tan destacada es que la misma gente de sus fracciones parlamentarias no la querían mucho, la gente del PRI, pero destacó y hoy tiene una de las comisiones más importantes, y si Morena no las tiene precisamente es porque se lo merece, y creo que es un buen momento. Este sopetón de narices en la puerta creo que es un buen momento, porque se va a reajustar, todavía se va a seguir reajustando el tema legislativo, el Congreso, y esperemos que le bajen a 2 rayitas a su soberbia, y también que se fogueen un poco, porque sí hay mucha inexperiencia por parte empezaron 8 legisladores, nada más les quedan 6, y de los cuales al final de cuentas se quedan con comisiones simplemente simbólicas. Sí, que ganaron 12. Gana la coalición Juntos Hacemos Historia, gana las 12 diputaciones de mayoría relativa. Pero la coalición, entonces, no Morena, la coalición, es correcto. Entonces ya después hubo esta fracción que no sé los partidos por qué no intervienen, los dirigentes de Morena, del PT, que no es diputada, pero también yo creo que ha de haber un dirigente del PT que pueda sanear más o menos el tema, también el de PES, deberían ellos de sentarse y poder coordinar. ¿Quiénes son? Y dirigir, Tania Valentina, ¿no? Y José Manuel Sáenz, y hay que decirlo también, ya tienen su coto de poder interesante, sus bloques interesantes, y hoy quien se queda con una mano atrás y otra adelante es Morena, porque las comisiones que les dan, a final de cuentas, son muy pequeñas para lo que ellos aspiraban, hay que decirlo como tal. Es así que ya se creó el G14. Para muchos dicen que está el famoso G14 y que con eso se puede trascender. El equilibrio de poder es fundamental, hay que ver cómo se va desarrollando. Y ya para terminar este tema, hablan de que terminaron ellos con la coalición de Juntos Haremos Historia. Pepe Casas el día de ayer puntualizaba en una de sus declaraciones que ese ejercicio se generó nada más para que el 1 de julio Andrés Manuel López Obrador llevarlo al triunfo, y de ahí en adelante cada quien rasquese con sus uñas, y queda más que evidente. Entonces hoy el ejercicio de los legisladores no solamente sentarse y aprobar las iniciativas, sino cabildear. Pero bueno, dará mucho que hablar, daremos seguimiento puntual al ejercicio legislativo y al de las comisiones, que además ya no hay excusas, ahora sí tienen que poner a trabajar los legisladores. Pero bueno, el día de hoy en la mañana, como a las 10 de la mañana más o menos, inició el carrusel de secretarios que se va a empezar a dar en el Congreso. ¿A qué voy? Bueno, pues el día de hoy el secretario de Gobierno, Ángel Colín, se presentó para responder a las preguntas y diversos puntos de vista que tienen los diputados, y que hay que decirlo, no solamente los diputados, productor, la sociedad. A final de cuentas tenemos muchas preguntas que hacerle, queremos saber cómo se aplican los recursos, es momento de la rendición de cuentas. En ese sentido de ideas, el secretario empezó desde el inicio de la comparecencia, a final de cuentas estuvo muy forzado, muy áspero el asunto, no hubo nada de terso, y después en cierto momento de la comparecencia se hizo de palabras con el presidente de la mesa directiva y se terminan gritoneando, rompiendo todo protocolo. El secretario de Gobierno termina saliéndose y gritándose entre ellos. Entonces, bueno, ese es el video, hay que analizarlo. Comparecencia y no está sujeto a la forma en la que tú quieras contestar. Y decía que no es un cobarde como lo es el gobierno de Graco Ramírez. Ahí está la evidencia. Un cobarde que huye a rendir cuentas y a dar la cara por Morelos. Así es el gobierno de la nueva visión. ¿No es así? O dé la cara, explique, rinda cuentas y tenga respeto. Finalmente, el cobarde como lo es el gobierno de Graco Ramírez. Respeto. Y le gritan a final de cuentas, este es el gobierno de la nueva visión. Pues no sé si es el gobierno de la nueva visión, pero es como termina el gobierno de la nueva visión de Graco Ramírez, por la puerta de atrás, obviamente mayugado por la sociedad, por los diputados, porque hay que decirlo también, los diputados están puestos por la sociedad, y si hubo un avasallador resultado en las elecciones fue gracias al mal trabajo que se generó a nivel nacional, pero también en el Estado. Ninguno de los diputados que pretendió reelegirse, de casi ninguna fuerza del famoso G20, todos perdieron. Y es a consecuencia de un voto de castigo directo, y así termina yendo el gobierno de Graco Ramírez. Sí, lamentable la actitud que toma el secretario de Gobierno, claro, ¿no? Era para que hubiera tenido más mesura, hubiera tranquilizado, ¿no? Vemos también a los diputados, no le quitamos méritos, que también se exaltaron, sí, gritaron, claro, ¿no? Que no tuvo que haber sido así. Pueden acusarlo y pueden hacer señalamientos, pero con moderación y además todo en lo legal. Es que al final de cuentas, aquí lo que hay que también recalcar es, en la política la forma es fondo. Al final de cuentas el secretario debió de ser prudente, y además estaba compareciendo. Al final de cuentas ahí los diputados se lo decían, a ver, no te puedes ir como en tu casa, estás compareciendo, tienes que darnos cuentas. Al final de cuentas aquí lo que te das cuenta es que les molesta la rendición de cuentas, ¿no? Ese es el asunto medular. Este gobierno aburguesado que se acostumbró a no rendir cuentas, a estar apapachado por el Congreso, tenerlo de comparsa, y hoy
que ya no son gobierno, o bueno, ya van de salida y que las fuerzas han equilibrado o han quedado abajo, empiezan a verse incluso las molestias, las actitudes. Yo quiero ver, vienen todos los secretarios en desfile, ¿cuántos se van a salir corriendo, no? Entonces, muy mal mensaje, a final de cuentas termina huyendo, dice, les voy a responder todo por escrito. Esa es la constante del gobierno de Graco Ramírez. Y Graco Ramírez dice que la historia le dará su justo lugar. Yo creo que la historia le está dando el justo lugar y la justa dimensión al gobierno y a sus malos pues, secretarios, ¿no? Pues sí, pero él era la cabeza, es la cabeza, entonces él tuvo que haber puesto el orden en las secretarías que pues estaban fallando, que son muchas, ¿no? Como bien lo comentas, esperemos que pasen todos los secretarios a la Cámara de Diputados, pues a que rindan cuentas. A final de cuentas, ¿no? Matías Quirós era un buen secretario de gobierno, mucho más mesurado, mucho más conciliador. Hay que decirlo, Ángel Colín entró de bomberazo, la verdad no tiene un carácter más conciliador, te das cuenta, a leguas, y le toca además cargar con las papas calientes. A final de cuentas, el cierre de gobierno de Graco Ramírez está muy, muy áspero con el tema de los contrapesos y el tema de la rendición de cuentas, pero bueno, sin duda dará mucho que hablar. La semana que viene siguen los desfiles de secretarios y ya veremos ahora quién es el que da la nota, ¿no? Pues sí, desafortunadamente o afortunadamente pues ya se terminó el sexenio, ¿no? De Graco Ramírez, entonces ya no hay mucho tiempo como para que todos los secretarios de gobierno pues pasen, ¿no? Entonces... Pero por lo menos a los básicos sí, o sea, hay que pasar, hay que pedirles la rendición de cuentas y hay que darle puntual seguimiento a esto, seguramente va a seguir dando nota, y esperemos que no tan mala como esta. Pero bueno, en otra información, el día de hoy se da a conocer que el exedil de Cuautla, Jesús González Otero, le otorgan el beneficio de llevar su proceso en lo que es arraigo domiciliario. Bueno, esa es la nota. Opinar sobre un asunto que aún no concluye. Hoy se dio un paso en cuanto a la medida cautelar de poder enfrentar el proceso con una medida diferente a la prisión preventiva, pero yo no quisiera tocar temas de lo que es el proceso, incluso por recomendación de los abogados, de mis abogados, y para no dar pie a malas interpretaciones. Pues el edil, a final de cuentas, dice que no quiere hablar de su estatus jurídico. ¿Por qué? Porque eso le toca a su defensa, pero bueno, evidentemente está muy contento porque el 15 de septiembre iba a dar el grito en su casa, pero el que sí habló precisamente fue su abogado. Que seguramente va a ser un fallo donde se absuelve el 24 de septiembre a las 10 de la mañana. Lo más importante de esta audiencia es que este tribunal de enjuiciamiento ordena dar vista a la actual legislatura, ¿sí?, a la Junta de Coordinación, para que hagan una evaluación del desempeño, no nada más del fiscal general, sino del fiscal anticorrupción Juan Salazar, que como lo he venido diciendo, no tiene la capacidad para estar al frente. Todos los que están en esa Fiscalía Anticorrupción no tienen conocimiento de este sistema y acusan sin tener elementos suficientes para poder hacer la probable responsabilidad de una persona. Fíjate que lo que llama la atención y lo que creo que la mayor preocupación que nos debe dar es de lo que señala el abogado Omar Alexander López Ortiz, es que habla de la ineptitud de los fiscales, que dice que son gente que no está capacitada, que no conoce los nuevos procesos y el nuevo sistema judicial. Entonces es un problema, la verdad, importante. Este señalamiento, además hay que decirlo como tal, no es privativo y no es la primera vez que alguna personalidad lo señala como ineptos y que no conocen la ley. Sí, preocupante el tema, sí. Y sobre todo que los diputados esperemos que tomen atención, ¿no? Y que puedan investigar realmente como les están solicitando para ver si tienen las capacidades o si solo fue por un amigo o si solo fue para proteger a alguien, ¿no? O sí, a castigar, o que ellos sean como que el bloque para que no pueda trascender alguna denuncia, porque pues recordemos que ellos van a recaer en esa responsabilidad si en caso de algún diputado, algún presidente municipal saliente o del propio gobernador, pues ellos tendrán que ver el caso. Además de que van a tratar seguramente en el Congreso de revocar el tema de la asignación, que es trascendental, que quiere decir que van a pasar al gobernador actual. Este es un tema complicado, al final de cuentas ya el día de ayer
tumbaron a los 2 comisionados del IMIPE y se ve que en el tema legislativo van a tener que operar durísimo para revocar muchas de las iniciativas y asignaciones muy polémicas que la 53ª legislatura nos heredó. Y en este asunto, bueno, pues el día 24, como señala el abogado, se dará el fallo si es o no culpable. Pues esperemos que no se haya integrado mal en una averiguación simplemente por ineptitud, pero bueno, no nos extrañaría, ¿no? Pues sí, pareciera que eso ya es como muy común. Sí, ¿no? la puerta giratoria, ¿no? Sí, esperemos que la opacidad, que dado como lo señala el abogado, no sea, y que se tenga que castigar si es culpable, que se castigue, y si no, pues que se exonere. Exactamente. Le damos la presunción de inocencia en el tema, pero que no por una mala integración de un caso se termine por no gestar o no aplicar la ley, que además, como lo decía ahorita, no es un tema privativo, ni es la primera vez, pero bueno, hay que darle puntual seguimiento a estos temas y a algunos otros que se irán dando. Pero bueno, si les parece, vamos a la sección que más le gusta al productor, que es la de tendencias en redes sociales. Estas son las tendencias en las redes sociales. Pues como bien lo comentas, es el tema de las tendencias y es viernes. Y a ver qué tendencia nos traes para cerrar el fin de semana, productor. Pues la primera tendencia del Senado y en especial del exsecretario de Gobierno, Osorio Chong. Hablando de aburguesados, a ver, cuéntanos. Pues mira, el senador se dice que es un exceso que les pidan a los legisladores llevar su topper con comida. Ya. No, recordemos que hoy el tema de la austeridad, este gobierno pareciera el de Andrés Manuel López Obrador, que va a estar muy de moda. No están pidiendo a todas las dependencias federales que se aprieten el cinturón, ¿no? Antes lo hacían a la ciudadanía, hoy parece que va hacia ellos, entonces... Bueno, no estaría mal el ejercicio, ¿no? Como es sí, claro. Antes nos tocaba a nosotros, ahora les toca tantito a ellos, ¿no? Claro, entonces, pues el senador dice que estas acciones son populistas por parte de los legisladores que piden que lleven su topper con comida. Antes no dijeron, o sea, dijo, son populistas y si no, por lo menos son injustas. No, y al final de cuentas, pues les quitaron a los meseros, a las edecanes, ya es demasiado bullying para los pobres senadores que como si ganaran tan poquito, ¿no? Además, y decía el senador que él cree que los mexicanos sí quieren austeridad, pero no quieren acciones populistas como estas. No quieren austeridad, pero no en el Senado, dice, o por lo menos que no nos toque tan duro. La verdad es que, bueno, hablábamos de gobiernos aburguesados, el Senado siempre ha sido el de CRIM, pero también tienen que hacer un tema o sea, tienen que ser solidarios. A final de cuentas, deben entender, y más Osorio Chong, que al PRI le patearon la espinilla durísimo a la sociedad, ya no los quiere, los sacó, y no le alcanzó con la marrullería política a la sociedad para erradicar al PRI, pero deben de ser un poquito más republicanos y más solidarios. Entonces decir, bueno, sí queremos toda austeridad, pero a nosotros no, bueno, y no sabes, me extraña, ¿eh? Aquí el problema es de que hoy su bancada ya no es un bloque fuerte, ¿no? Que antes era lo que ellos decían se hacía, hoy ya no, hoy nada más les queda quejarse, decir, señalar, porque pues su bancada cabe en una selfie, entonces... sí, bueno, sí. Y la mayoría son plurinominales, si no es que todos los senadores... Habrá que ver si hay alguno de elección, de mayoría relativa. Lo dudaría mucho. Sí, pero él llegó por la vía plurinominal, entonces pues esperemos que Osorio pues lleve su topper, no le cuesta nada, o que vaya desayunado. Exactamente, que llegue desayunadito y pues que legislen rápido, ¿no? Ya ahorita ya no se les pide menos. ¿Y cuál es la otra tendencia, doctor? A ver, cuéntanos. Pues una tendencia local es que el exdirigente del Comité Directivo Estatal dice que no es necesario cambiar nombre, Juan Carlos Martínez Terraza, dice que no es necesario cambiar nombre ni hacer ninguna de las cosas que han corrido, ¿no?, de información como el PRI o el PRD que pretende cambiar de nombre. Entonces él dice que no es necesario, que el PAN está muy bien, que se ha considerado como la segunda fuerza de oposición aquí en el estado. Entonces pues, está pasándose la bomba el chico maravilla del PAN, el Blancaazul. Fíjate que también, o sea, tiene razón, ¿no? Lo leíamos por ahí, lo escuchamos en Mentiras Piadosas. Al final de cuentas, no todo lo que dice es mentira. O sea, dentro de todo, al final de cuentas es cierto, es la segunda fuerza, pero no dice que muy lejos de Morena. No dice que la única presidencia municipal, que es Yecapixtla, no tuvo nada que ver él en el proceso, de hecho por eso la ganan. No dice que la única diputación local es plurinominal, le tocaba por ley con o sin él. Y no dice también, o se le pasó el pequeño detalle de decir que la única curul federal es plurinominal y le toca a su hermano. Entonces, la verdad es que Juan Carlos Terrazas habría que preguntarte, y no sé tú qué piensas, ¿será PAN con lo mismo? Pues yo creo que sí, porque hoy lo que señalaba, mira, él llega a la presidencia
señalando los errores de la Sagrada Familia, que así se le denomina a un grupo panista, ¿no? Que pues hacían prácticamente lo mismo, pero yo creo que eran como repartían, ¿no? Así como que a las eran demás, más los que repartían el botín, ¿no? Sí, entonces, claro. hoy parece que Juan Carlos dijo, no reparto y le toca a toda mi familia, su hermano a diputado federal por la vía plurinominal, y su hermano también se va como regidor, como primer regidor aquí en Cuernavaca. Entre menos burros o menos panistas, más solotes. Entonces, ¿quién sabe cómo va a ser su campaña? Su campaña a la vez era señalar lo malo de la Sagrada Familia. Hoy no sé si se vaya a autoseñalar. Ese era como Cedillo, que decía bienestar para tu familia, pero se refiere a la de él, yo creo, ¿no? Entonces, esperemos una campaña atípica quizás de él, porque no sé, ahora qué va a señalar, qué va a decir. Yo quiero verlo. El día en noviembre es cuando se hace el cambio ¿Renovación? la renovación exactamente de dirigencia, y vamos a ver. Yo creo aún, muy a mi pesar, porque no veo que haya avanzado el PAN en lo más mínimo. Yo creo que hasta hay un retroceso porque está más dividido que antes. Yo creo que le va a alcanzar porque los comités los tiene copados. Entonces hay que también decirlo por ahí. Pero los resultados, y además los resultados, Andrés Manuel arrasó a todos de tal manera que todo el mundo se echa la culpa y dice, mira, pues nos fue re mal, pero no tan mal como al PRI o como al PRD, que en Morelos, bueno, ya hasta se va, ¿no? Pero eso no es una muletilla. Sí, y tampoco eso lo exime, porque sí fue un mal trabajo que desempeñó. Pues primero hay que preguntar, no tuvo candidatos, ¿qué trabajo? Claro, y no hubo candidatos que hicieran un contrapeso, porque si hacemos algunos comparativos en votación, o sea, Morena era como 3 veces que les ganaba, ¿no? A ver, ¿qué candidatos? Víctor Caballero no era candidato de ellos, ¿no? ¿No era candidato de ellos? Bolaños no era candidato de ellos. O sea, la mayor parte no son candidatos de ellos, los sumaron. A su pesar, les jalaron las orejas también de Nacional, les dijeron, a ver, vénganse para acá, tienen que poner a alguien, ¿no? No puedes poner a todos tus hermanos a ver cuál pega. Puso por allá a su hermano también de regidor. Pero bueno, ya vámonos a otra tendencia, si es que tienes, y si no, ya vamos, porque ya me hiciste enojar. Pues estas fueron las tendencias de la semana, las más relevantes del día de hoy viernes. Y pues esperemos que el lunes amanezcamos con noticias más agradables pues para la audiencia. Ok. Esto fue Las Tendencias en las redes sociales. Pues esta es una parte de la información más relevante que irá usted pudiendo analizar y estar consultando entre las redes sociales. Le agradecemos mucho que haya pasado este tiempo con nosotros. Lo invitamos otra vez a que use todas nuestras multiplataformas para que pueda accesar toda la información que se va generando, incluso estos contenidos ya más específicos. Y sin más preámbulos, usted está muy bien informado, no se vaya, vienen Mentiras Piadosas. Porque todos las decimos. Estas son las mentiras piadosas en Círculo de Poder. Dicen que las cosas se ven según el cristal con que se miren, y en la política no es la excepción. Y para muestras un botón, las declaraciones del flamante Niño Maravilla y aspirante a la dirigencia estatal del Blanquiazul en Morelos, y Juan Carlos Martínez Terrazas, quien ahora sí se voló la barda al asegurar que no es necesario ni cambiarle el nombre al partido, ni refundarlo, ni ninguna otra de esas payasadas. Pues 1 de julio no hubo un mal resultado para el Blanquiazul, pues se consolidó como la segunda fuerza en el estado. Tómala, varón. No, pues ahora sí lo perdimos. Y miren que lo que dijo no es del todo mentiras, pues el PAN efectivamente se consolidó como la segunda fuerza de la oposición en el estado, pero un poquitín lejos de Morena y de algún otro. Pero bueno, si ya estamos hablando de omitir, tampoco dijo que la única alcaldía que se retuvo fue gracias a que él no tuvo nada que ver en el proceso. Y sin mencionar que la única diputación estatal pues fue plurinominal. Y bueno, ya sin ser amarranavajas, tampoco mencionó que la única diputación federal que se logró fue plurinominal, y sí, casualmente fue para su hermano. No, pues sí, la verdad ahora sí, todo apunta a que este muchachín se pasó de canallín al querer verle la cara a los panistas diciéndole un par de mentirillas piadosas. Así las cosas. Porque todos las decimos. Estas fueron las mentiras piadosas en Círculo de Poder. Círculo de Poder presentó las noticias, la información veraz y oportuna. Círculo Noticias, porque la información es poder.